Hola Ale, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas noches. Bueno, sí, un lunes, la verdad que cargadito de emociones porque estuvieron las elecciones ayer domingo y dejaron muchísima tela para cortar con todo lo que fue tanto a nivel local, en Crespo, en la provincia y también a nivel país. Tal cual, ¿no? Es decir, resultado que más o menos por allí algún optimista más o menos daba parecido, digo, pero no al punto en que la Argentina quedó teñida de lila, digo, fue el mayor de los optimistas no se esperaba esto, Nico. Sí, a ver, sin lugar a dudas el fenómeno Milei fue lo que sorprendió. Sorprendió porque, acordate que hace ya un par de meses sí hablábamos de esta posibilidad de tercios que finalmente se termina dando, pero Milei parecía lejano, parecía que se iba diluyendo, parecía también de que las propias elecciones previas que habían ido, no a nivel nacional, sino aquellas que iban por provincia, en el cual se elegía gobernador, los candidatos de Milei, sin el nombre de Milei, no aparecían o casi ni figuraban en aquellos que estaban peleando por puestos importantes. Recién en Santa Fe, cercano a la elección a nivel general en la provincia, apareció un candidato que logró un poco más del 10% de los votos, pero sin lugar a dudas nadie esperaba lo de Milei. Y esto genera diferentes análisis, ¿sale? Porque más allá de lo que deja la situación de Milei, da para analizar por todo lo que pasó. Nuestra provincia, la provincia de Entre Ríos, deja cosas muy, muy interesantes para analizar por los números y por las características. Porque a diferencia de las otras provincias, cuando fuimos a votar este domingo nos encontramos con esas listas que eran muy largas o listas que eran muy cortas. Entonces, la gran pregunta, y que me parece que lo sufrieron ustedes en el día de ayer con la transmisión, fue el corte de boleta. Sí. Porque ese corte de boleta se vio claro, por el tiempo que lo vimos en la transmisión de ayer, en el cual se tardó en tener los datos. Recién 10 de la noche más o menos empezaron a aparecer por algunos datos de localidades y demás. Entonces, el corte de boleta me parece que fue uno de los análisis más interesantes de lo que deja en la provincia de Entre Ríos. Ale, ustedes lo sufrieron ayer porque los datos usualmente se tenían mucho más temprano, Sí. aparecieron muy tarde. Tal cual, tal cual. La gente que pegó, armó, cortó, seleccionó de alguna manera, fue como un voto pensado. Esto más o menos ya lo preveíamos, digo, pero no hace el nivel, digo, por allí, de cortar en dos partes, por allí una sola boleta, digo, cortarla en dos partes, adherir otros cuerpos, digo, la gente la pensó y mucho. Incluso calculo yo que el promedio de estas elecciones eran 20 minutos adentro del cuarto oscuro. Sí, a ver, algo interesante de la provincia de Entre Ríos, y me lo anoté como algo importante, justamente es eso. Primero la participación, porque sabemos que los datos que estábamos arrojando a nivel nacional, la participación no fue muy buena, Mm, fue dentro de todo bastante baja, pero la provincia de Entre Ríos tuvo niveles de votación bastante interesantes, bastante parecidos a elecciones anteriores. mm. Eso es algo positivo. Después, a ver, el corte de boleta me parece que dentro de todo fue bastante positivo, o es bastante positivo, porque como vos lo decías, no sé qué tanto la persona pensó el voto o no, pero sin lugar a dudas se realizaron cortes de boleta. Entonces, eso significó que la persona, quieras o no, tuvo que pensar el voto, tuvo que ir con una tijerita, tuvo que tomarse el tiempo para cortar, para elegir, para seleccionar a sus candidatos. ¿Por qué? Porque ahí se desprenden cosas interesantes. Por ejemplo, a ver, de corte de boleta, una cuestión que es muy, pero muy interesante es, por ejemplo, Flavia Pamberger de Ramírez, que termina ganando la interna a Pablo Marini, en el cual sorprende sin lugar a dudas, básicamente porque va por boleta corta, no pega con la boleta de Marini, de Frigerio, básicamente, va con boleta corta de intendente concejal. Lo que significó que la gente tuvo que cortar. Y es interesante esto porque justamente se da en una ciudad en la cual una interna con dos referentes políticos muy importantes actuales, como Flavia Pamber y Omarini, y ahí se tuvo que dar el corte de boleta. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente significa tener que haber cortado ciertas boletas para que no Claro. se anulen y para que Sí. lo que es el intendente y concejal vaya. Primero, me parece que es algo positivísimo esa situación para hacerlo. Y después, esos mismos datos se van a ir viendo con lo que va a pasar a nivel de la elección. ¿Por qué? Porque si uno ve, y ahora hacemos el análisis de los votantes que hay
que votan en intendencia y después votando, por ejemplo, a Milei o votando a otro gobernador, dan datos muy interesantes. Pero claramente la gente en la provincia de Entre Ríos se tomó el tiempo para votar. En comparación a otras provincias en el cual, por ejemplo, un dato para que tengan en cuenta, la Sí. provincia de Misiones, en el cual, si bien tuvo la elección de gobernador y demás, hace ya un par de semanas, este domingo votaba presidente, senador y diputado nacional. Ujú. Ganó Milei por amplia diferencia, 277.000 votos. ¿Qué pasaba con esos 277.000 votos? La gente que votó a Milei, como iba con boleta chica, no se tomó el trabajo de votar lo que es senadores y diputados. Es decir, que Claro, uno de cada dos misioneros no se tomó el trabajo de agarrar y de recortar la otra boleta en el claro. cual estaba, porque Milei no tenía diputados o senadores. Es decir, que vos fíjate, casi uno de cada dos misioneros ni siquiera vio lo otro. En comparación a lo que sí se hizo en Entre Ríos, en el cual hubo mucho corte de boleta y se fue viendo, digamos, esas situaciones. Digamos, de alguna manera, a ver, agarro la boleta de mi ley entera, la pongo dentro del sobre y listo. Es decir, sin absolutamente nada. El voto por allí de decir, voto esto, chau. No, no me fijo en lo que sigue adelante ni atrás, simplemente. Exactamente, es lo que pasó claramente en Misiones, por ejemplo, porque claro, lo que se daba estaba las fórmulas de Cambiemos con boleta larga, las fórmulas de Massa que iba con un frente provincial, Sí. y la boleta de Milei no tenía candidato a senador y diputado. Bueno, Milei termina siendo mayoritariamente con el 44% de los votos, que son 277.000 votos en la provincia de Misiones, pero claro, le faltaba todo lo otro que era, le faltaba senador, nacional y demás, la gente ni siquiera lo vio. O sea, hay 270, faltan los votos en blanco para senador y diputado nacional, es más de la mitad. Es decir, uno de cada dos, los que no votaron por Cambiemos o por Massa, ni siquiera se dieron cuenta de eso y no votaron, votaron solamente a Milei. Bueno, cosas que se dan cuando no se pone a Claro, ver realmente lo que pasa a nivel de votación. tal cual. Después, Ale, datos interesantes en nuestra provincia, en Entre Ríos, lo Ujú. que sucedió con Bordet. ¿Por qué? Porque da para analizar, si te parece, y vemos a nivel de Sí, sí, gobernador sí, y sí. lo que va diciendo la Sí, provincia. porque hizo una muy buena elección, ¿no es cierto? A ver, hay que analizar los datos y a mí me parece que más allá de que digamos, hay que hacer un análisis finito con todo Sí. lo que deja y lo que va hacia adelante, pero tenemos que partir desde el punto de hace 2 años. Es muy difícil comparar elecciones de medio término con elecciones en el cual se Claro. vota gobernador, se vota presidente, porque son cuestiones diferentes, se juegan cuestiones diferentes. Pero Borrell creo que ayer con ustedes lo dijo y hablaba, comenzamos 20 puntos abajo, y básicamente es eso, porque si vos te vas a la votación en el cual de hace 2 años, Frigerio, en la elección de medio término, Ujú. ganaba con casi el 54,52% de los votos. Es decir, obtenía, escuchá el número, 432.314 entrerrianos lo habían votado a Frigerio, Sí. y a Cresto, que terminaba segundo, había obtenido 250.895 votos. Es decir, que casi lo que recordamos terminaban 24 puntos porcentuales debajo de la votación. Desde este punto, me parece que es el punto de partida de Bordet, en el cual hace el análisis de decir, primero, justamente vamos a pegar con lo que pasa a nivel nacional. Esto se fue extendiendo en el tiempo para ver qué decisión se tomaba, si se iba separado o si iba en conjunto. Me parece que el análisis de Bordet fue correcto, en el cual, y ahora y ahora te lo voy a contar en números, pero el análisis principal es, seguramente, si vamos a elección nacional, el fenómeno Milei va a aparecer y seguramente al candidato que más le coma votos va a ser a Frigerio, no va a ser a nosotros. Seguramente pase eso. Y finalmente es lo que pasó. Entonces, ese análisis en el cual hacen y pegan la elección nacional para tener un poco más de respiro, Ujú. después obviamente la elección de Adán Bal como figura y lograr aglutinar en los diferentes referentes a nivel provincial, fue, digamos, la gran cuestión para por lo menos encarar esta elección de manera conjunta, fue una cuestión positiva. Pero datos interesantes que se dan. Si nosotros intentamos analizar esta elección que se dio ahora en 2023 con alguna elección similar, es un poco difícil ir 4 años atrás, porque 4 años atrás Bordet ya pasaba un mandato, era alguien conocido,
Entonces, si bien gana con mucha diferencia, es un poco difícil hacer una comparación igual porque básicamente tenía cierto conocimiento. Pero si nos vamos 8 años atrás, en la elección del 2015, si bien en el ambiente nacional obviamente pasaban otras cosas, pero había ciertas cuestiones que eran similares. Hoy Val dijo, y lo repitió 2 veces, ayer lo dije en una transmisión con ustedes, hoy al mediodía, creo que en mediodía 6 lo dijo, una cuestión así como: a mí hace 30 días no me conocía nadie en gran parte de la provincia. Lo dijo ayer cuando contaba que era el candidato más votado a nivel personal, y hoy también lo repetía en antes de la elección. ¿Por qué? Porque de alguna manera, viendo la cantidad de votos y diciendo, de acá para atrás no hay nada más nada para perder, todo lo que sigue es para ganar. Y si vos haces ese análisis, hace 8 años atrás, Bordet aparecía como intendente de Concordia, también con un grado de desconocimiento bastante importante, el cual se pegó a la figura de Sergio Ribarri, y aparecía un De Angeli, que era un start de alguna manera, pero también con una campaña bastante extraña. Para tener datos de eso, Ale, para irnos 8 años atrás, lo interesante, las PASO 2015 terminaban con Bordet con 289.295 votos. 289.000, te lo redondeo. La elección de hoy, de que terminó ayer, lo dejó a Val con 268.000 votos. 268.000 votos. Es decir que el peronismo pierde 20 puntos, si se quiere alguna manera, 20.000 votos desde esa elección, para hacer una comparación más o menos parecida a lo que fue. 20.000 votos abajo. De Angeli en ese momento sacaba 238.000 votos. Y si vos sumás ahora lo que es la elección de Frigerio y Galimberti, sumémoslos a ambos, te da 321.000 más o menos, es el número en conjunto. Es decir que sumó bastante para una elección lo que es Juntos por el Cambio. Y después un fenómeno que pasaba, que más o menos es similar en esa etapa y ahora, es que había un tercero, en el cual, en este caso es Etcheverry, que uno puede intuir de que gran parte de los votos se debe al arrastre de Milei, y en ese momento, hace 8 años, aparecía Fuertes con también un porcentaje bastante similar. Fuertes en aquella oportunidad había sacado 104 votos, 104.000 votos, y Echeverría esta oportunidad sacó 102.000 votos. Es decir que tenemos, si querés, algo bastante similar, bastante parecido. Para comparar cómo aparecen estas figuras en el cual tienen esas cuestiones de por ahí cierto desconocimiento, ¿no? Y aparecen bastante parecido o similar en algunas cuestiones con la cantidad de votos. Y esto que decíamos de la estrategia en la cual tuvo la gente de Bordet, Ale, que es interesante. Si vos analizás en comparación a la última elección de hace 2 años, en la cual, si se quiere, se toma como el punto de partida, Val en esta elección logra 18.000 votos más en comparación a Cresto. Es decir, si comparás hace 2 años ahora, logra 18.000 votos más. Lo llamativo es que si vos ves Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o Juntos por Entre Ríos, como lo quieras llamar, de aquellos 432.000 votos que había sacado hace 2 años Frigerio, en esta elección hicieron 321.000. Es decir, que hubo una caída de 110.000 votos. 110.000 votos. Claro. Ahora, lo interesante, ¿cuántos votos sacó Echeverry? Sacó 102.000 votos. Parte, si querés, de la estrategia, de esa pérdida de caudal que le dejó la elección o este sistema de alguna manera a nivel de gobernación, tiene que ver justamente con eso, digamos, con la elección, con la tercera figura que aparece, y la figura de Milei. Milei representada en Echeverry, básicamente, porque uno entiende que parte de la transferencia de los votos se lo da Echeverry con relación a Milei, básicamente, con relación a estas cuestiones. Y esto que hablábamos del corte de boleta te deja algunas cuestiones que son interesantes, Ale, que es justamente lo que aparece, porque hay distintas variaciones, porque como hay corte de boleta, depende de la ubicación donde está. Recordemos que te aparece el presidente, te aparece el senador, diputado nacional, en el caso de la provincia nuestra, diputado nacional, parlamentario, gobernador, diputado provincial, senador. Es decir, los órdenes son importantes porque depende cómo se va a hacer el corte de boleta.
Hoy por hoy, por ejemplo, en diputado nacional, en la provincia de Entre Ríos, a pesar de que si vos sumás a Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos, si sumás a nivel gobernación, terminan ganando en diputado nacional, y a pesar de que también en presidente, lo que es presidente, da más votos Patricia Bullrich y Larreta, digamos, lo que es también Juntos por Entre Ríos, hoy en diputados nacionales está ganando el PJ, Claro. está ganando el Val, por ejemplo. ¿Por qué? Esto con el Porque corte de boleta. ¿Cómo? Esto con el corte de boleta, digamos. Claro, ¿por qué? Porque se da un dato interesante. En diputados nacionales donde mayor cantidad de blancos hay, Claro. que son 184.266 blancos. En comparación, por ejemplo, a presidente y gobernador, que están más o menos en 100.000. O sea, estás 84.000 votos en blanco para diputado nacional. Y que se da esta cuestión que es interesante, porque si vos juntás gobernadores de Juntos por el Cambio y Juntos por Entre Ríos y juntás los candidatos presidenciales, debería estar más arriba por una cuestión, digamos, de Juntos. Pero bueno, no se da. Y hoy, por ejemplo, en la provincia, lo que estaría pasando con estos números, hay que ver obviamente después qué sucede, es dos diputados del peronismo entrarían, un diputado de Cambiemos y un diputado de Milei a nivel nacional, porque renovamos 4. Sí. ¿Se entiende? Claro. 2 diputados de PJ, uno de Cambiemos y uno de Milei. Hay que ver cómo va la general, que es la que vale realmente con ese tema, pero ahí hay que ver esa situación, justamente que se da esto por la aparición del blanco, que es bastante importante con relación al tema, ¿no? Esto en el ámbito provincial. ¿Tenés algún datito? ¿Analizaste un poquito qué es lo que sucedió aquí en Crespo? Bueno, sí, en la ciudad de Crespo es bastante interesante los datos que arrojan, justamente por los números y los porcentajes. Y también comparado con lo que son las PASO del 2019. Sí. Porque, a ver, Cambiemos, Juntos por Entre Ríos, obviamente logró la mayor cantidad de votos. Ceruti, que termina imponiéndose con 6.295 votos, que es más o menos el 39,22%. Siempre algo importante en esto, siempre contamos el blanco, porque en las PASO hay que contar el blanco, entonces va parte del porcentual con relación a ese tema. Votó bastante gente, votó lo que está acostumbrado en comparación a la PASO 2019, es casi, te diría, igual, cerca del 80% de los votos, es decir que es bastante comparable en ese sentido. Y recordemos Mariela Hilderman, que también iba en la interna, y acá es importante contar esto, lo que es el corte de boleta, porque Ceruti iba en la boleta, no iba en la boleta de Frigerio completa, no tenía candidato a presidencial, porque lo veías a Maneiro como senador departamental, lo veías a Schneider como diputado provincial y lo veías a Galimberti, es decir que hubo bastante corte de boleta para llegar a ese número, cual termina con el 39,22. Hilderman termina 14,72 a niveles generales, lo que genera que juntos, es decir, los dos bloques, porque ahora lo que va a pasar, Ale, es para la próxima elección, recordar que Juntos por Entre Ríos, Cambiemos, tiene lo que se llama la integración de las minorías. Es decir, que alcanzando más de un 25% del piso dentro de lo que es la interna, se incorpora a las minorías. En este caso, en la interna, los concejales de Mariela Hilderman lograron algo así de los 27, algo por ciento, lo que le permite, y charlando un poco de cómo va a ser la integración, el espacio de Mariela Hilderman estaría ocupando el lugar número 3, 6 y 9 de la lista de concejales que viene, digamos, que es la integración. Sería la fusión, si se quiere de alguna manera, entre la lista de Ceruti y de María Hilderman ocupando sus espacios. 3, 6 y 9, entonces. 3, 6 y 9. En realidad, por el sistema DOL les corresponde el 3, 7 y 10, pero como se tiene que mantener lo que es la paridad de género, aparte que tiene que ser hombre, mujer, mujer, entonces se adelanta un puesto para coincidir. 3, 6, 9 va a ser el orden en el cual van a aparecer los concejales de Mariela Hilderman. Claro, para explicarle por allí a la señora, como que se fusiona, lógicamente, las dos listas. Entonces, tanto Hilderman, se dice en la jerga política, mete tantos concejales y Ceruti tiene tantos concejales por el porcentaje. Digamos, explicado a grosso modo, Nico, ¿no?
Totalmente. Para tener una idea, José Sí, Sena, Valeria Torresín y Silvio Haynes, que estaban en el 1, 2 y 3 de la lista de Mariela Hilderman, sí, van a estar José Sena en el lugar 3 digamos, de Juntos por Entre Ríos de concejales. sí. Valeria Torresín va a estar en el puesto número 6 de esa lista que van a incorporar completamente, y Silvio Haynes de Hilderman va a estar en el puesto número 9. Claro. Los otros puestos se mantienen el orden de la lista de Ceruti, que va a ser Beltrán Cepeda, creo que está en primero, Ujú. Glenda King segundo, tercero José Sena de Hilderman, y así sucesivamente como, cómo se va a acomodar, Claro, sí, digamos, la sí. INA, justamente por la incorporación de lo que es las minorías. Esto para el Al- ganador, digamos, que es Ceruti, digamos, de alguna manera. Sí, la lista va a ser básicamente, ahora en esta elección que viene, va a ir en lista completa, porque Ceruti va a estar en la lista de Frigerio y Ujú. va a tener a Patricia Bullrich como candidata a presidente. En Claro. este caso, ya es el pegado completo y vas a ir a ver y va a ver la boleta completa en la ciudad de Crespo, Ujú. justamente por este tema. Ale, un dato más que interesante me parece Sí, que es la situación de lo que es más para Entre Ríos, el PJ, básicamente en sí, la sí, ciudad de sí, Crespo, sí, sí. porque los números conseguidos son bastante bajos, Ujú. en comparación incluso hace 4 años. En esta elección hubo interna, estuvo Luciano Lely Jiménez, y básicamente, recordemos, el peronismo no tiene integración de minorías, así que el que gana se queda con absolutamente todos los puestos, no hay incorporación. Sí. Para tener en cuenta, entre ambos, le da 3.657 votos, Ujú. lo que representa un 22,78% a nivel general. Claro. ¿Se entiende? Es muy bajo. 3.600. Es muy bajo porque si vos vas a la elección del año 2019, acordate que en las PASO 2019 teníamos 4 listas que Ujú. estaban en interna del PJ, Sí. estaba Luis Harman, estaba Keller, estaba Ujú. Juliano, si no recuerdo, Sí, eran sí, 4 candidatos. En ese momento, en el 2019, que termina la interna ganando Luis Herman, Ujú. el número fue 6.657, Claro, claro, claro. El doble. el doble más o menos. La PASO, repito, la PASO del 2019 le daba al peronismo de Crespo 6.657 votos, Ujú. que era el 43,31% de los votos válidos. Sí, 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 sí. Lo deja con 3.657 y es Sí. el 22,78% de los votos. Nico, también decir, ¿no? Porque viendo así los números, también digo, Jiménez está a 2 puntos, digamos, a 200 votos de Sigvar, de Carlos Sigvar, digo por allí, una fuerza nueva, sin antecedentes de alguna manera, y que recién se está imponiendo, digo, cuando vos juntás esos dos números, y estamos hablando del peronismo fuerte, duro de alguna manera, llama la atención, ¿no? Sí, a ver, lo de Carlos Silva es bastante alentador, ¿no? Porque es una experiencia propia, nueva, en el cual no tiene políticas para la República, no tiene pegado hacia arriba, es decir, Claro. que es muy valedero para un comienzo esa cantidad de votos, que son 715 votos, Ujú. es el 4,45% de los votos. La verdad que es muy interesante la proyección. El dato, si no mejora, digamos, el PJ Crespense, en este caso, Ale, el dato va a ser de que recordá, en el 2015 Sí. se termina configurando el Consejo Deliberante que tenemos hasta el día de hoy, en el cual son 7 concejales de de Crespo Nos Une, Ujú. Cambiemos, y 4 concejales del PJ, Claro. del PJ. Con estos números se amplía incluso la ventaja de lo que es Crespo Nos Une, Cambiemos, Ujú. logrando con estos números 8 concejales y 3 concejales del PJ. Es Teniendo decir, una que mayoría tremenda, ¿no? con estos números estarían perdiendo Una banca. digamos, una banca. Mm. Ale, el dato interesante, que por ahí va un poquito diferente a lo que había pasado hace 4 años, que me parece que tiene un dato que es importante, Sí, es los votos en blanco. sí. Porque en esta elección los votos en blanco fueron
3.022. Más o menos son un 18,83%. Muchísimo. La elección de hace 4 años, las PASO del 2019, había arrojado solamente 1.327 votos en blanco. Es decir, un poco más de la mitad teníamos de voto en blanco en esta elección. Sí, sí, sí. Que no es poca cosa de alguna manera este número que ahora seguramente cada una de las fuerzas irá a captar ese voto en blanco, ¿no? Bueno, esa me parece que es la gran cuestión para ver qué es lo que está pasando y se puede conseguir parte de ese voto en blanco. ¿Por qué? Claro. Porque lo que se viene, a ver, no cambia mucho la situación. Uno Sí, entiende que por ahí el voto de Mariela Eiderman seguramente va a ir para Cerruti, porque incluso hay sí. incorporación en la lista. O sea, decir que aquel que votó a Eiderman seguramente va a votar a Cerruti, porque de hecho parte de sus candidatos van a estar en la lista. Y después tampoco no hay mucho para crecer, porque al estar casi en un 80% de participación, Claro, ¿qué podrás? 3 puntitos, claro, 4, como mucho, ¿no? Como mucho claro. estamos hablando. Sí, sí, sí. Entonces ahí debería ir de lo que es la parte de votación. Ale, corto de Crespo para tirarte algunos datos más que me parece que son interesantes. A Está ver, bueno. Lo decíamos, para intendente, dentro del PJ votaron al peronismo 3.657 personas. bien. ¿Sabés cuánta gente votó a gobernador, a Val, de ese PJ, en Crespo, en la ciudad de Crespo? A ver, 3.838. Es decir que básicamente aquel que votó en la ciudad de Crespo al peronismo, también votó al peronismo en gobernación. claro, las dos cosas Ahora, juntas. votó las dos cosas juntas. Si vamos a presidente del peronismo, sea Massa o Grabois, no hacemos distinción, 2.808. Es decir que votaron de 800.000 personas menos a presidente en esa rama. Es decir que unas 800 personas que votaron a intendente del PJ no votaron a Massa ni a Grabois como presidente en la ciudad de Crespo. Tal cual, Anotate el número, tal cual. 849. Y después me parece que el dato más jugoso está con lo que pasó por Cambiemos, porque si vos ves, en Cambiemos, a intendente, sumando Mariela Hilderman, sumando también a Cerruti, da 8.658 personas. Sí, Si vos ves a gobernador, sumando Galimberti y sumando también a Darío Schneider, el número de personas que votaron a ellos en Crespo es 7.324. mira, 7.324. Es decir que votaron casi 1.000 personas menos a la gobernación, gente que votó a Cambiemos en la intendencia, 1.000 personas menos votaron para gobernador. Y el dato más llamativo es que en la ciudad de Crespo, los candidatos de Juntos por el Cambio, estamos hablando de Bullrich y de Larreta, votaron 4.133. Es decir que los que votaron a Cambiemos en la ciudad de Crespo, para sí. intendente, la mitad solamente votó a alguien de Juntos para el Cambio a nivel presidencial. La O mitad, sea, qué numerito. la mitad. Cayó 4.000 votos. 4.000 votos cayeron en presidente para Juntos por el Cambio. Qué bárbaro. ¿Y dónde aparecen esos números? Bueno, básicamente Milei en la ciudad de Crespo fue el candidato más votado a nivel presidente, con 4.999. Entonces, parte de esa caída que tuvo Juntos por el Cambio, esos 4.525 votos que Sí. se fueron, es decir, que votaron a Cambiemos en Intendencia, pero a nivel presidente se fueron, Claro. básicamente fueron todos a Milei, y sumando algún cuchito en el cual podés creer de que alguien por ahí del PJ haya votado y demás. Es decir que si vos haces ese análisis en la ciudad de Crespo y en algunas ciudades, se ve, si querés Cambiemos, Bien. afectada esta situación justamente por la participación de Milei Nico, como
candidato a presidente. Sí, Nico, se nos corta el Zoom. Está muy interesante lo que estás diciendo, es una realidad. Agradecerte muchísimo, Nico. Sabés lo que te quiero realmente, lo voy a decir al aire. Un orgullo sentirte, escucharte, porque yo te vi haciendo esos números aquí en el canal. Así que, bueno, las puertas de Canal 6 siempre están abiertas para vos. El abrazo en la distancia. Ahí está, bueno, justo se cortó el Zoom, pero más que interesante. Le mando un saludo muy especial a Nico Dorchi y también a toda su familia que ante el llamado nuestro nos